Y vamos a seguir prestando atención, será a partir de nuestras 7 de la tarde cuando se produzca esa votación clave en Reino Unido para dilucidar si sigue o no al frente del Ejecutivo Boris Johnson después del escándalo del Partygate. Sobre sus implicaciones hablamos hoy con José Miguel Sánchez. Muy buenas tardes, José Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Bueno, Boris Johnson se somete a esa moción de censura interna de los propios diputados conservadores que han dicho basta a las consecuencias del escándalo del Partygate. Fiestas en Downing Street con Boris Johnson y su gabinete en el peor momento del confinamiento, cuando se pedía confianza, cuando se pedía responsabilidad a la población y se le pedía, bueno, pues quedarse en casa, ¿no? Como también veíamos al resto del mundo. Desde el punto de vista de la credibilidad de un gobierno, desde el punto de vista de la dirección de un país, ¿qué consecuencias prevés? Incluso si Boris Johnson siguiera al frente del gobierno, la labor de credibilidad es importante después. Pues mira, lo has dicho muy bien, hablas de credibilidad, hablas de confianza. En definitiva, estábamos hablando de valores, que es lo que se le debe pedir a un líder. El liderazgo está basado en valores. Si no actúas conforme a esos valores, difícilmente acabas siendo un ejemplo, que es lo que se debe esperar de un líder. En este caso hay otra serie de cosas que se han visto en la personalidad o en la manera de actuar desde el punto de vista del liderazgo de Boris Johnson. Desde el principio se vio una persona irreverente, si me apuras, incluso caótico, con cierta soberbia, arrogancia. Son cosas o son conductas o comportamientos que tú no esperas en un líder. Sin embargo, a él en un momento específico le sirvieron. Hoy estamos en un momento diferente y esa manera de actuar es la contraria de la que esperan sus conciudadanos. Entre otras cosas porque, si es verdad, y así lo parece, las conductas que ha llevado a cabo, en el momento en el que las llevó, noviembre del 2020, incluso marzo del 21, eran un delito y, por tanto, tú estás pidiendo algo a tus conciudadanos que tú mismo no estás haciendo. Ahí hay una falta de empatía, otro de los valores importantes en un líder, y además de los diferentes tipos de empatía, está haciendo daño a la más importante desde mi punto de vista en aquel momento de confinamientos y de pandemia, que es la preocupación empática. Es decir, yo como líder entiendo tu sufrimiento, en ese momento había sufrimiento, la gente lo estaba pasando mal y hago lo posible para reducirlo. En vez de eso, bueno, pues le daba lo mismo, parecía darle lo mismo el sufrimiento de los demás, y él actuaba de una manera totalmente contraria y contradictoria con lo que hacía el resto de personas. Y si quieres, ahora vamos viendo algunos valores más que Johnson pues no ha sido adalid de ellos, clarísimamente. Cuando salía a dar explicaciones hace unos días, después del informe final de Sugrey, yo escuchaba alguna declaración en la que Boris Johnson llegaba a decir que él no sabía que estaba haciendo nada ilegal, cuando claramente así era. O sea que incluso pues ha habido una tendencia a justificar lo injustificable, y todo eso además en un momento delicado para Reino Unido como para cualquier otro país, después de 2 años de pandemia, en medio de lo que se está llamando en Reino Unido la crisis del coste de la vida, esa crisis de inflación que estamos viendo todo, un momento en que hay una preocupación por la economía, por la salud, que todavía no ha desaparecido, y en definitiva por la situación y por el contexto en que nos encontramos. ¿Qué impacto tienen para un país este tipo de declaraciones y de mensajes? Pues mira, al final es el líder, la primera persona de ese país, la persona que toma decisiones. Justamente en esas declaraciones de las que hablabas, lo que estamos viendo es que hay otros 2 valores que no están. El primero, la honestidad. No puedes decir que no conocías unas normas que habías puesto tú, que había puesto tu gobierno. Y por otro lado, la transparencia. Al final está tratando a sus conciudadanos como niños pequeños, incluso de una manera absurda, y como si no supieran, si fueran casi tontos, ¿no? Que no supieran nada de la vida. Entonces, claro, cuando tú tratas con ese paternalismo a tus conciudadanos, pues al final se te vuelve en contra. Más en un momento
como el actual, donde la gente está sufriendo, no solamente en el Reino Unido, lo estamos viviendo también en nuestro país, con lo cual tienes que tener mucho más cuidado, trabajar desde la humildad, trabajar desde el compromiso, trabajar desde el servicio. Otra cosa que se les olvida a los líderes. Yo muchas veces a mis clientes les digo, espero que hayas elegido tú ser líder y que no te hayan obligado, porque el liderazgo va asociado al servicio. Si es un liderazgo además público en el que has salido votado, todavía mucho más. Por lo tanto, tienes que servir a otros y no servirte. Aquí estamos viendo, pues de nuevo, la parte de integridad. Tú, Raquel, me preguntabas por las consecuencias. Pues lo vamos a ver esta tarde, pero con su antecesora, incluso cuando salvó la moción de censura, me parece que en la moción de censura, una de las cosas que dicen es que hasta dentro de un año no pueden hacerte otra, sin embargo, a los 5 meses tuvo que dimitir. No sabemos qué va a pasar porque al final, bueno, pues hay mucha negociación y hay muchas cosas que están relacionadas y al final estará habiendo clarísimamente negociaciones entre los Tories, entre los miembros del Parlamento. Pero hay una cosa que está clara. Esta persona no tiene, voy a decir la palabra en inglés, no está teniendo accountability. ¿Qué significa esta palabra? Pues tiene que ver con la responsabilidad asociada al cargo. Esta persona, esa responsabilidad asociada al cargo no la ha demostrado. Por lo tanto, si los miembros del Parlamento son coherentes, trabajan desde valores y no desde intereses propios, pues probablemente la moción de censura salga adelante y pierda su liderazgo en el partido y su liderazgo como primer ministro del Reino Unido. Y todo porque no ha seguido unos valores que se asocian a todo tipo de liderazgos, sea en el entorno público o sea en el entorno privado. Y hemos hablado de empatía, de humildad, de compromiso, de una buena toma de decisiones, de accountability, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver qué pasa esta tarde. Como decías, a las 7 comienza esa votación. En torno a nuestras 10 de la noche podríamos conocer alguna noticia. Sin duda, seguiremos hablando de ello. El Partygate, pues parece que está teniendo muchas más consecuencias de lo que probablemente la gente en Downing Street se podía plantear cuando hacían aquellas fiestas. José Miguel, como siempre, gracias. Gracias, Raquel. Buena tarde.